el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Hola, ¿qué tal amigos? Son las 7 horas con 43 minutos, 7 horas con 43 minutos y estamos aquí empezando Voces y Opiniones en la 96.9 FM en este día lunes 14 de julio de 2025. ¿Qué tal están empezando esta semana? ¿Ya activos, listos para sus actividades, para ir al trabajo, para hacer platita, para visitar a sus amigos? Bueno, pues esperamos que sea un excelente inicio de semana. Y por acá, como siempre, tenemos información para ustedes, pero antes es bueno también recordarles que estamos transmitiendo a través de la señal de Facebook y de YouTube. Ahí nos encuentran como @la96.9. Por ahí podemos estar conectados. Si usted está fuera de casa o fuera del alcance de la radio, pues es una buena manera de utilizar la tecnología para seguir en sintonía y bien informado. Ahora sí, les contamos que el próximo miércoles el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prevé aprobar el proyecto de convocatoria para que la ciudadanía se postule a ser parte de la comisión que elegirá la primera autoridad de la Fiscalía General para los siguientes 6 años. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana estiman que al menos tomará unos 70 días integrar la Comisión Ciudadana de acuerdo con los plazos y términos contemplados en el reglamento respectivo. Atención. Por otra parte, ante mensajes que circulan sobre el supuesto apagado total de las bombas de extracción petrolera, la empresa pública Petroecuador informó ayer que la información es falsa. Hasta el momento no se ha ordenado el apagado total de las bombas de extracción petrolera, aseguró la estatal. En tanto, las nuevas siembras de musáceas siguen prohibidas en Ecuador, excepto las que son orgánicas, recordaron el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG y la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario Agrocalidad. Y para evitar nuevas siembras ilegales de musáceas, la entidad, a través de un comunicado, informó que intensificarán los monitoreos y controles en empresas que importen, produzcan o comercialicen material propagativo de banano y plátano a escala nacional. Además, el salario pretendido promedio en Ecuador es el más bajo de la región, pero con mayor estabilidad de acuerdo con el informe regional del mercado laboral de la HR Tech Jobbing, integrada por Multitrabajos y otras marcas de Latinoamérica. Según el informe, en mayo pasado, la pretensión salarial promedio en Ecuador se ubicó en $860, mientras que la más alta la tiene Argentina, con $1.388, valor calculado al dólar oficial, y $1.352 al dólar del mercado electrónico de pagos. Ojo, este es un salario pretendido, que es lo que los ecuatorianos en este caso aspiran al menos tener cada mes, no es en realidad lo que se está cumpliendo. Esa sería otra data, así que digamos que a manera de conformismo, los ecuatorianos pretendemos al menos ganar $860 al mes. Esa es la mínima aspiración que existe de acuerdo a este informe que hemos mencionado. Mientras que la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario Agrocalidad ejecuta operativos de prevención y control para verificar el cumplimiento de la normativa en la producción de pitahaya. Intensificamos los controles fitosanitarios y de calidad en centros de acopio, fincas y almacenes agropecuarios para garantizar una pitahaya inocua, segura y con altos estándares internacionales. Producir con calidad exige el compromiso de todos, indicó la entidad este fin de semana.
Son las 7 horas con 47 minutos, 7 horas con 47 minutos, y les contamos además en temas de política que los asambleístas Dominique Serrano y Mireya Pazmiño fueron sancionados por el CAL. Así es, el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, resolvió la noche del 12 de julio y por unanimidad suspender sin remuneración por 8 días al asambleísta Dominique Serrano de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional ADN. Se le impuso esta sanción por comportamiento inadecuado. De igual forma, la legisladora correísta Mireya Pazmiño recibió una sanción, aunque por una falta grave. Esta es la información que tenemos hasta el momento, que ocurrió el fin de semana. La sanción de Mireya Pazmiño es de 30 días de suspensión sin remuneración. El órgano legislativo determinó que Dominique Serrano tuvo una conducta inapropiada durante una sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia. En ese momento, la comisión fiscalizaba posibles irregularidades en contratos de generación de energía adjudicados a la empresa Progen. A Serrano se le observó dibujar mientras la Comisión de Transparencia analizaba las presuntas anomalías en la contratación de empresa Progen. En un intento de evitar la sanción, el asambleísta Serrano presentó un certificado médico que acreditaba su trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es decir, TDAH. Explicó que su conducta, el dibujar durante la sesión que abordaba un tema delicado, constituía un mecanismo de autorregulación para mantener la concentración. Además, hizo un llamado a la Asamblea para que cree leyes en beneficio de las personas que viven con este trastorno. Sus colegas, de todos modos, lo sancionaron. Son las 7 horas con 49 minutos, 7 horas con 49 minutos, y hasta el momento hay 5 leyes tramitadas y el oficialismo hizo 275 modificaciones en 31 leyes. Los dos últimos proyectos de ley que está tramitando la Asamblea Nacional son las reformas electorales y la propuesta de fortalecimiento de áreas protegidas. El primero es heredado del periodo pasado y el segundo es un proyecto urgente del Ejecutivo. Solo esos dos documentos contienen 68 cambios a 7 cuerpos legales. Sin embargo, la reforma al Código de la Democracia es la única que mantiene una clara unidad de materia, puesto que todos sus artículos y disposiciones tratan sobre el tema, mientras que el proyecto de áreas protegidas, de apenas 8 artículos, aprovecha sus disposiciones transitorias para modificar otras 6 leyes sobre movilidad humana, régimen tributario, monetario, aviación civil, servicio público y aeronáutica. Y los temas van desde el cambio de la definición de turista para los extranjeros que ingresan a Ecuador, la eliminación del límite de 12 días para la reducción temporal del IVA, la exoneración de impuestos para los vehículos eléctricos, hasta la operación de vuelos domésticos. La misma historia se repite con otros proyectos, especialmente los de iniciativa del presidente Daniel Noboa. El mandatario aprovechó sus propios secretos de estado de excepción bajo los que vive el país y envió 2 proyectos económicos urgentes al legislativo a la vez. De ahí nacieron en 40 días 2 nuevas leyes. Por lo que, al sumar las reformas que contienen las leyes de solidaridad nacional, inteligencia e integridad pública, y las que se viene con el trámite de las reformas electorales y el proyecto para el fortalecimiento de áreas protegidas, se han contabilizado 275 modificaciones a 31 cuerpos legales, informa el medio Primicias. Un dato muy importante para tenerlo en cuenta respecto al trabajo que se realiza en la Asamblea y lo que tiene que ver con la unidad de materia y todos estos cambios que se están haciendo de manera acelerada en el legislativo. Por otra parte, 7 horas con 52 minutos, 7 horas con 52 minutos, les contamos que Santiago Díaz Azque, asambleísta de la Revolución Ciudadana, movimiento del expresidente Rafael Correa, hoy es buscado por el Ministerio del Interior tras ser acusado de violar a una niña de 12 años.
El gobierno de Daniel Noboa informó el 13 de julio que ofrece una recompensa de $100,000 a quien entregue información sobre el paradero del legislador. Así es, está ofreciendo una recompensa de $100,000 por el legislador Santiago Díaz Asque. Luego de que se conoció la denuncia por presunta violación puesta por el padre de la menor de edad el pasado 8 de julio de 2025, el bloque del correísmo ya lo expulsó de sus filas. Frente a la sola sospecha de un acto tan monstruoso, no hay espacio a la indiferencia. Siempre estaremos del lado de las víctimas. Jamás encubriremos ni protegeremos a un agresor, decía el comunicado de la RC. Desde ese día, Díaz Asque no se ha presentado en la Asamblea Nacional. Pero, ¿quién es Santiago Asque y cómo llegó a ser uno de los legisladores de la Revolución Ciudadana, una de las mayores fuerzas políticas de Ecuador? Joseph Santiago Díaz Asque es miembro de la Comisión Permanente de Derecho de Salud y Deporte de la Asamblea. Pero el legislador no llegó al legislativo por votación popular, pues era el suplente de la legisladora electa del correísmo Priscila Schettini. Schettini no pudo ocupar su curul porque el 1 de mayo de 2025 el Tribunal Contencioso Electoral le suspendió por 3 años los derechos políticos luego de que fue denunciada por violencia política de género contra la fiscal general Diana Salazar. Pero para entonces Díaz no era una figura nueva en el correísmo. Ha sido militante de RC prácticamente desde sus inicios en 2007. Durante su militancia con el correísmo, Díaz participó como procurador común en los procesos electorales y ocupó cargos públicos durante el gobierno de Rafael Correa, como asesor del mandatario, coordinador de la Secretaría Nacional de Inteligencia, CNI, y tesorero del Tribunal Contencioso Electoral. Y en ese entonces, la carrera de Díaz Asque no estuvo libre de polémica. El ahora asambleísta afrontó una investigación de la Fiscalía en 2018 por presunta autoría intelectual en un caso de tortura contra el periodista Alfonso Pérez. Díaz trabajó en Senaín desde marzo de 2014 hasta febrero de 2018, cuando estaba bajo la dirección de Romy Vallejo. La Senaín, ahora extinta, fue una polémica entidad creada el 8 de julio de 2009 por el expresidente Rafael Correa. En 2023 también estuvo como jefe de campaña de la Revolución Ciudadana cuando Luisa González competía frente a Noboa por la presidencia. Además, en marzo de 2025, la bancada del movimiento ADN denunció a Díaz Asque junto a Virgilio Hernández y Andrés Arauz por el supuesto incumplimiento de decisiones judiciales en el marco del nombramiento de nuevos superintendentes de bancos. Esto es algunas de las acciones en las cuales estaba involucrado el legislador y que hace un énfasis, en este caso, el medio Primicias. Son las 7 horas con 56 minutos. 7 horas con 56 minutos. Además, les contamos que la gobernadora del Guayas arremete contra el municipio de Guayaquil por el paso elevado de la avenida del Bombero. Zaida Rovira, gobernadora del Guayas, usó su cuenta de la red social X para denunciar una supuesta presión del municipio de Guayaquil a comerciantes para que apoyen la construcción del paso elevado de la avenida del Bombero, lo que generó reacciones en los funcionarios del Cabildo. Se está presionando a los comerciantes y funcionarios del municipio para que firmen un formulario en respaldo al paso elevado en la avenida de Bombero. Miles de personas ya se pronunciaron en contra de la construcción del puente, pero el alcalde insiste, no con argumentos, sino con presión, escribió Rovira en su cuenta de X. En su publicación, la gobernadora adjunta capturas de pantalla en las que se denunciaría la entrega de un formulario para que los comerciantes apoyen con su firma la construcción de este viaducto en el norte de la ciudad, ya paralizado por orden del Ministerio del Ambiente.
La reacción fue inmediata. La concejala Emily Vera y la vicealcaldesa Tatiana Coronel respondieron en la misma red social acusando a Rovira de generar un show alrededor de la obra. Dijo textualmente: y siguen con el show. No hace nada por la seguridad, señora. Se les desborda el país. No hay ni anestesia en los hospitales. Nuestro hospital municipal está abarcando toda la tarea que es del gobierno. Y usted aquí poniendo un supuesto chat sin nombre, escribió Coronel. El director de Aseo Cantonal y Servicios Especiales del municipio, Fernando Cornejo, invitó a Rovira a realizar la denuncia en la Fiscalía en caso de tener pruebas de sus acusaciones. Como ciudadano le digo, ya basta del show. Si tienen pruebas, preséntelas donde corresponde. Pero si lo único que tienen son fotos sacadas de contexto y chats editados, lo que están montando no es un caso, es una cortina de humo. De esta manera vemos cómo sigue todavía el enfrentamiento ahora político por esta obra que había iniciado el municipio de Guayaquil. Son las 7 horas con 58 minutos, y en sucesos les contamos que 4 presuntos miembros de los Lobos son capturados en Pedro Carbo, Guayas. Entregaban panfletos extorsivos cuando fueron sorprendidos por la Policía Nacional. 4 sujetos que formarían parte del grupo delictivo Los Lobos fueron detenidos en flagrancia en el cantón Pedro Carbo, tras labores investigativas del Grupo Investigativo Anticriminal GIA. El operativo, que se denominó Cero Impunidad 1745, se ejecutó en el barrio Guayaquil del mencionado cantón, donde se habían recibido denuncias por panfletos extorsivos que se entregaban a los comerciantes de la zona. Brian Joel A.B., de 21 años, y Jacob Douglas R.M., de 20, fueron detenidos cuando entregaban los panfletos al dueño de un local comercial en el que se exigía dinero para no atentar contra su vida. Horas después fue aprehendido John Tomás B., de 25 años, junto a un menor de edad. Ambos estarían vinculados al mismo delito y también serían miembros de los Lobos. A ellos se les encontró armas de fuego. Como evidencias, se decomisaron 2 revólveres, una pistola, una escopeta, 5 cartuchos, 3 teléfonos celulares y un carro tipo taxi en el que se movilizaban. Además, les contamos que en Guayaquil se produjo un enfrentamiento con policías que dejó a un presunto delincuente herido y a otro detenido. El robo a un local comercial desencadenó un enfrentamiento armado entre miembros de la Policía Nacional y 2 supuestos delincuentes que fueron reducidos y aprehendidos. Uno de los sospechosos fue herido de bala y llevado a una casa de salud. El enfrentamiento ocurrió en la ciudadela 9 de octubre, en el sur de Guayaquil, cerca de las 2:40 del 13 de julio. La alerta fue dada por el ECU 911. Al llegar al lugar, los efectivos escucharon golpes en las puertas y rodearon el edificio. En ese momento, 2 ciudadanos salieron corriendo y realizaron varios disparos contra los policías, resume el informe policial. Producto del enfrentamiento armado, Kevin Patricio B.N. resultó herido de bala y trasladado bajo custodia a un centro de salud cercano. Su compañero Jordi Bryan M.O. fue neutralizado y aprehendido en el sitio. Tras haber controlado la situación, la policía realizó un barrido de la zona y encontró el arma tipo revólver que fue usada por los antisociales y se sumó al proceso de investigación como evidencia. Son las 8:01 y es momento de hacer una pausa aquí en Voces y Opiniones. Al volver tendremos más información y una entrevista de análisis. Guayaquil, que la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía.
Te acompañamos con la mejor vibra. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Ocho horas con 5 minutos y seguimos aquí en la 96.9 FM en su programa Voces y Opiniones. Gracias a quienes están conectados a través de la señal del dial y también a quienes nos siguen en Facebook y YouTube en la transmisión que hacemos en vivo a través de nuestras cuentas @la 96.9 FM. A esta hora es oportuno contarles el pronóstico del tiempo para Guayaquil. Para que tengan una idea, se prevé una temperatura de 22 grados a 30.5 grados centígrados. Las condiciones son parcialmente nublado con claros. También se prevén precipitaciones, pero en realidad van a ser muy escasas. La radiación solar con el factor UV va a estar en 8, lo cual es muy alto. Así que por favor tenga en cuenta esta información para que puedan tomar las precauciones del caso. Un buen protector solar no está de más y también puedes andar con ropa ligera si va a estar en exteriores porque va a haber una temperatura máxima de 30.5 grados, algo que se podría sentir con mucho calor aquí en la ciudad de Guayaquil. Son las 8 horas con 6 minutos, 8 con 6 minutos. Y les contamos que las obras de la Terminal Costa obligarán al cierre nocturno de un tramo de la perimetral desde el día de mañana, desde el 15 de julio. La construcción de un paso peatonal obligará al cierre nocturno del tramo de la vía perimetral Guayaquil, en el que se construye el nuevo terminal terrestre municipal de la costa, a partir de este 15 de julio de 2025, según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM.
Debido al montaje de la estructura del nuevo paso peatonal frente a la terminal terrestre municipal Costa, se realizarán cierres parciales en la vía perimetral, informó el organismo en la red social X. Los cierres están previstos entre las 23 horas y las 5 de la mañana en el sentido norte-sur del kilómetro 33. ¿En dónde se encuentra esto? Frente a la Universidad del Pacífico. Durante este horario se implementará un contraflujo exclusivo para el transporte pesado. Recomendamos a los conductores circular con precaución y seguir la señalización en la zona, acotó la ATM. Según el proyecto del municipio de Guayaquil, la nueva terminal recibirá los buses interprovinciales que salen de la terminal de la Avenida de las Américas para recoger a los usuarios que van con dirección a la península. Se espera que cerca de 7,000 personas diarias se beneficiaran del proyecto, que estaría terminado a finales de este año, de este 2025, tras una inversión de $10.2 millones. Así que ya lo sabe, para el día de mañana van a empezar los trabajos en horas de la noche y la madrugada en ciertos tramos de la vía perimetral, así que hay que tomar las precauciones del caso si se circula por esa zona en esas determinadas horas. 8:08. Les contamos además que María Elena Pavón y Franklin Varela estuvieron entre los sobrevivientes de la avalancha ocurrida el 16 de marzo de 2025 en el volcán Cotopaxi. Ambos fueron rescatados por bomberos y trasladados de urgencia a hospitales públicos. Superaron la emergencia médica inicial. Sin embargo, la recuperación los dejó a merced de un sistema de salud que, según denuncian, les ha fallado una y otra vez. Por un momento creyeron que iban a morir. Ahora cuentan, según lo relatado por el medio Primicias, que lo que vino después ha sido igual de doloroso que haber sido arrastrados por la nieve. Después del accidente, María Elena Pavón, de 43 años, fue ingresada al Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito con una luxofractura de rodilla y una grave lesión multiligamentaria. Recuerda que le prometieron una atención integral, incluso grabaron un video en el que ella agradecía al hospital. Hoy siente que fue utilizada para un discurso institucional que no se cumplió. Han pasado 4 meses y María Elena sigue sin solución. Según su testimonio, el hospital le ofreció realizar una segunda cirugía para reconstruir todos los ligamentos con los tejidos de donantes de un fallecido, pero hasta ahora no se concreta. María Elena asegura que no fue el Pablo Arturo Suárez el que tramitó también una referencia, sino que su padre logró gestionar una cita particular en la Casa de Salud. Actualmente su movilidad está reducida. En este caso, el medio consultó al hospital, quien informó que la paciente fue atendida de forma oportuna durante la fase aguda de la emergencia y que su lesión requiere varias intervenciones y fisioterapia que exceden las competencias del hospital, por lo que fue referida a unidades de tercer nivel. Por su parte, Franklin Varela también fue arrastrado por la avalancha a más de 300 metros. Él es guía de montaña desde hace 24 años y él llegó consciente al Hospital Eugenio Espejo, donde le hicieron radiografías y lo enviaron a casa después de 3 horas. Franklin desarrolló rhabdomyolesis, una condición grave en la que los músculos dañados liberan una sustancia tóxica a la sangre, lo que compromete sus riñones. Hoy Franklin dice estar recuperado en un 60%, las terapias continúan, pero no puede trabajar y sus ahorros se agotan. Lo que más le duele, dice, es el olvido. Apoyé en rescates, búsquedas, trabajé con el ECU 911, con los bomberos, con parques nacionales, y ahora que yo necesito apoyo, nadie apareció, ni el gobierno ni las instituciones. Lamentablemente esta escena que están viviendo María Elena Pavón y Franklin Varela, sobrevivientes a la luta en el Cotopaxi, es apenas uno de los tantos retratos que ocurren a diario en el sistema de salud pública en el país. Recordemos que 4 meses después, estas personas dicen que enfrentan otro drama, que es la negligencia, los traslados sin respuestas y el abandono del sistema de salud público ecuatoriano.
Son las 8 horas con 12 minutos, 8 horas con 12 minutos. Y por otra parte, el sistema de educación se pone a prueba. PISA, que es una prueba reconocida y también coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que evalúa las habilidades de estudiantes en lectura, matemáticas, ciencias y resolución de problemas en entornos digitales, pues está abierta también para la participación de Ecuador. Ecuador participa por primera vez en el estudio principal con una muestra de 10.000 estudiantes de 280 instituciones. Esta prueba, impulsada por la UNESCO, se enfoca en América Latina y el Caribe. Evalúa estudiantes de cuarto y séptimo grado en lectura, escritura, matemática y ciencias, además de factores asociados al aprendizaje. Esta será la cuarta participación de Ecuador que incluye en esta edición a más de 20.000 estudiantes de 311 escuelas. En 2026, Ecuador conocerá los resultados de estas evaluaciones que no examinan contenidos sino habilidades. Por eso, la pregunta ineludible es: ¿cómo llega el sistema ecuatoriano del país a esta cita internacional? Según el informe más reciente del Ministerio de Educación, Estadística Educativa, volumen 5, 2024, el sistema ecuatoriano alberga a más de 4 millones de estudiantes distribuidos en 16.000 instituciones y atendidos por más de 200.000 docentes. Desde 2010, la cobertura educativa ha mejorado, aunque con diferencias marcadas entre niveles. En educación inicial, que comprende a niños de 3 y 4 años, la tasa neta de matrícula aumentó de 19 a 58%. En educación general básica, de primero a décimo, la tasa neta de matrícula alcanzó el 91.7%. Este indicador, que mide la proporción de estudiantes inscritos en el nivel correspondiente a su edad, sugiere que el país está cerca de una cobertura completa en este tramo. Sin embargo, no todos los estudiantes avanzan de forma fluida por el sistema. Las tasas de abandono y no promoción, aunque han disminuido, siguen afectando a una parte de la matrícula. En el caso de bachillerato de primero a tercero, el 85% de los jóvenes entre 15 y 17 años está matriculado en este nivel. Entre 2009 y 2024, el sistema educativo ecuatoriano perdió más de 11.000 planteles. Pasó de 27.651 instituciones a 16.140. Esta reducción respondió en parte a procesos de reordenamiento territorial y fusiones administrativas, pero también refleja problemas de sostenibilidad operativa, sobre todo en zonas rurales. Hoy, la mayoría de las instituciones educativas, más del 75%, tiene sostenimiento fiscal. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan graves carencias en infraestructura física y conectividad. Vemos entonces cómo hay una radiografía de parte de los estudiantes y de las instituciones, y veremos pues más adelante cómo esto podría repercutir en los resultados de esta importante evaluación a nivel internacional, que ya conocemos, pues que determina ciertas habilidades que van más allá de lo cognitivo. Son las 8 horas con 15 minutos, 8 horas ya cayó otro puntito más, 8 horas con 16 minutos. Y también hay otra novedad respecto a la ATM y bueno, puntualmente con la aerovía de Guayaquil. La emoción con la que Marisol Andrade aborda por primera vez una de las cabinas de la aerovía de Guayaquil contrasta con la indiferencia con la que dos pasajeros comparten su misma cabina la mañana del viernes 11 de julio. Para Marisol, una docente y madre de familia de 39 años, el traslado supone un paseo de aventura, un viaje con el que desafía sus miedos. Pero en contraste hay otras personas que no lo ven de la misma manera. No sé nadar, dice, mientras su mirada se fija de cuando en cuando en la cuerda metálica que sostiene la cabina del primer transporte aerosuspendido que se inauguró en Guayaquil en diciembre de 2020. Desde entonces, Marisol tenía pendiente hacer la travesía de Guayaquil-Durán.
pero por motivos del precio del pasaje lo había dilatado. Siempre había querido subirme, pero sentía temor. Ahora estoy haciendo el viaje sola. Luego quizás lo haga con mis hijos, comentó Marisol. Por su parte, también hay otra usuaria, María Elena, que usa con frecuencia la aerovía y dice que no ha tenido inconvenientes con este transporte, pues le permite hacer en 10 minutos un viaje que en taxi ruta desde el centro a Guayaquil le tomaría 40 minutos hasta Durán. Sin embargo, hay boleterías vacías y no solamente en un tramo, sino en varios, como en las paradas que están en el sur de Guayaquil. A la cabina en la que viajaba Marisol partió con 5 pasajeros, mientras que la de María Elena hizo el viaje con 2 usuarias. Esto pese a que cada cabina tiene una capacidad de 10 personas cómodamente sentadas. Así estaba concebido el plan del sistema Aerovía cuando se firmó un contrato por 134 millones en septiembre de 2017 en la gestión del alcalde Jaime Nebot. Se ofrecía movilizar a 5.200 pasajeros por hora en sus 154 cabinas que atenderían a 35.000 usuarios al día. Pero las proyecciones no se han cumplido. El transporte aéreo suspendido de Guayaquil va por su 5º año de operación y las cifras reflejan que la cobertura que se propuso dar inicialmente en una hora o en un día está muy lejos de la realidad. En febrero de 2025, por ejemplo, la aerovía transportó un promedio diario de 6.518 personas, apenas el 18% de los 35.000 pasajeros que proyectaba diariamente cuando arrancó el proyecto. Ese mes, el total de usuarios alcanzó 182.510, un 10% menos que en enero. La afluencia de pasajeros comenzó con los números en contra desde el momento en que arrancó el servicio. Ahora, todo esto que ha dejado, pues que en su 5º año de operación los ingresos no han sido los proyectados, tampoco la afluencia de pasajeros que hoy afecta al primer sistema aerosuspendido de Ecuador y que le cuesta a Guayaquil 114 millones. Con esto, la ATM le debe 18.9 millones al municipio, informa el medio Primicias. Son las 8 horas con 19 minutos. 8 horas con 19 minutos. Les contamos además que el formulario que había sido requerido por la aduana aplica solamente si posee bienes de alto valor. La presentación obligatoria del formulario de registro aduanero FRA en Ecuador generó inquietud entre los viajeros y tripulantes que tienen previsto salir o ingresar del país a partir de este 29 de julio. Las dudas sobre si este documento debe ser presentado en todos los casos dio paso a que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador realice una aclaración a los ciudadanos. La aduana precisó el fin de semana que este recurso será obligatorio únicamente para los pasajeros o tripulantes que ingresen o salgan del país con bienes o instrumentos sujetos a declaración. No aplica para todos. La aduana de Ecuador precisó que los viajeros y tripulantes deben presentar este formulario en la salida o ingreso del país cuando poseen bienes o instrumentos con un valor igual o superior a $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Entre los elementos que pudiesen tener un valor superior o igual a $10,000 se encuentran, por ejemplo, dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador, es decir, bonos, cheques, letras de cambio, certificados, pagarés y otros. Consta también metales, joyería y piedras preciosas. La entidad recordó que esta disposición fue adoptada en cumplimiento del artículo 84 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, luego del análisis jurídico correspondiente. Por esta razón, su incumplimiento podría derivar en multas, retención de bienes u otras sanciones previstas por la norma ecuatoriana. Las autoridades advierten que los controles serán estrictos y el llenado del formulario será verificado electrónicamente en los puntos de control. Las personas que tienen previsto viajar y deban llevar bienes de alto valor pueden descargar el formulario en la dirección
www.aduana.gov.es/servicio al ciudadano/viajeros por vía aérea. Ahora, el formulario está disponible en español e inglés en la página oficial de la Aduana del Ecuador. Se recomienda completarlo hasta 3 días antes del viaje. Para hacerlo se debe ingresar al sitio web www.aduana.gov.es, luego seleccionar la opción Servicio al Ciudadano y luego para viajeros. Ahí debe iniciar sesión con su usuario y contraseña. Si no los tiene, deberá crear una cuenta. Finalmente, debe completar el formulario FRA con todos los datos requeridos. Además, si transporta bienes de valor, el pasajero se deberá presentar ante un agente de la aduana. Son las 8 horas con 23 minutos, y además les contamos que hay cambios en la facturación electrónica. A partir del 1 de agosto de 2025, los contribuyentes deberán adaptarse a nuevas reglas del SRI para anular facturas electrónicas, una medida que busca blindar el sistema tributario del país y evitar irregularidades en la emisión de comprobantes de venta y retención. El Servicio de Rentas Internas, el SRI, anunció una serie de disposiciones que aplicarán tanto para empresas como para personas naturales, con el objetivo de garantizar transparencia, precisión y control en todas las operaciones tributarias. Las nuevas normas son claras. Solo se podrán anular facturas electrónicas si contienen errores o si la transacción nunca se realizó y si no han transcurrido más de 12 meses. Es decir, ya no será posible anular documentos por cualquier motivo o sin justificación, como solía hacerse en algunos casos. Esto incluye comprobantes de venta, documentos de retención y documentos complementarios. Así que recordemos que solo se podrán anular facturas electrónicas si contienen errores o si la transacción nunca se realizó y si no han transcurrido más de 12 meses. De esta manera, hay nuevas reglas del SRI para anular los comprobantes emitidos. Son las 8 horas con 24 minutos, 8 con 24 minutos. Y México negocia con Estados Unidos ante nuevos aranceles del 30% anunciados por Trump. El gobierno de México informó que ya están en negociaciones con Estados Unidos para proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera, ante el aviso de la posible imposición de nuevos aranceles del 30% a partir del 1 de agosto por parte de Estados Unidos, lo que el gobierno mexicano consideró un trato injusto. En un comunicado conjunto, las secretarías, Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía, detallaron que desde el 11 de julio una delegación mexicana estableció una mesa de trabajo permanente binacional para desahogar temas como seguridad, migración y economía. Señalaron que en dichas reuniones se les informó que como parte del cambio profundo en la política comercial de Estados Unidos, todos los países recibirán una carta asignada por parte de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, estableciendo tarifas a partir del 1 de agosto. Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo. Ante ello se acordó que la primer gran tarea de la mesa sería tener una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera antes de la fecha de la imposición de los aranceles. Es decir, México ya no está en negociaciones, zanjaron. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una carta dirigida a la presidenta mexicana en la que anuncia que impondrá nuevos aranceles del 30% a los productos mexicanos enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales, el inicio de agosto de 2025. Además que estos podrían subir o bajar según la regulación.
Son las 8:26 minutos, 8:26 minutos, y seguimos con temas internacionales. El expresidente Álvaro Uribe acusa al gobierno de inducir su juicio. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en el periodo del 2002 al 2010, aseguró el fin de semana que el juicio en el que está acusado de presunta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal ha sido inducido por el actual gobierno. Así lo expresó en un video divulgado en sus redes sociales, en el que aseguró: no podemos olvidar que este juicio ha sido inducido por el actual gobierno por su más representativo senador, en referencia al izquierdista Iván Cepeda, a quien no nombra directamente. El pasado 8 de julio, Uribe concluyó la presentación de sus alegatos finales en el juicio, en los que reiteró su inocencia y aseguró que siempre ha dicho la verdad. La querella se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia contra él por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, lejos de investigar a Cepeda, abrió en cambio un proceso contra Uribe por manipulación de testigos. 8:28 minutos. 8:28 minutos, seguimos en Voces y Opiniones, contándoles que legisladores federales y estatales de Florida denunciaron el sábado que hay 750 migrantes enjaulados tras recorrer por primera vez el nuevo centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, es decir, Alcatraz Caimán, al que calificaron como un campo de internamiento. Los congresistas consideraron que el sitio, que abrió la semana pasada en un aeropuerto abandonado en medio de los Everglades, zona natural al oeste de Miami, rodeada de pantanos, caimanes, serpientes y panteras, es un costoso truco publicitario y político de la administración de Donald Trump y del gobierno de Florida. Acabo de salir del campo de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida. 750 humanos en jaulas. No nos permitieron hablar con los detenidos. No caminamos por las áreas ocupadas. Hay inmigrantes sin antecedentes criminales, expuso el senador estatal Carlos Guillermo Smith. Florida abrió el sitio a los legisladores demócratas, aunque no a la prensa, luego de que los primeros inmigrantes detenidos denunciaran ante medios locales las condiciones infrahumanas en las carpas improvisadas, calor y humedad asfixiantes, escasez de agua y comida putrefacta. La congresista federal Debbie Weismar-Schultz aseguró tras recorrer el lugar que hay hasta 32 detenidos por jaula, con solo algunas literas y baños, por lo que obtienen agua para beber y lavar sus dientes donde defecan, en la misma unidad. Están usando jaulas. Estos detenidos están viviendo en jaulas. Las imágenes que ustedes han visto no le hacen justicia al lugar, declaró la congresista. Son las 8:30 minutos, 8:30 minutos, y les contamos, antes de finalizar, que Uruguay sufre una paralización que afecta combustibles y la conectividad aérea. Un paro del Sindicato de Trabajadores de la Petrolera Estatal ANCAP de Uruguay afecta el suministro de combustible de aeronaves y podría comprometer la unidad del principal aeropuerto del país. Lo informó la ANCAP mediante un comunicado en el que indicó que las medidas sindicales que mantiene la federación desde el pasado jueves han afectado el suministro de combustible de aviación, por lo que la conectividad del Aeropuerto Internacional de Carrasco de la capital podrá verse resentida en las próximas horas. 8:30 minutos, 8:30 minutos, y queremos igual hacerles a ustedes una recomendación que por supuesto es infalible al momento de vestir. Seguramente usted ya sabe de qué se trata. Por acá tenemos por supuesto, Cavalieri. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás?
Ok, entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Son las 8:32 y hemos llegado al final de Voces y Opiniones. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, cada mañana a partir de las 7:30. Estamos empezando esta semana, así que recuerde siempre estar con mucho positivismo, con mucho optimismo y pues que sea una excelente jornada para ustedes. Nos vemos el día de mañana por aquí, por el mismo dial, la 96.9 FM y de sus transmisiones a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta mañana.